Gracias por presentarse en el chat. A medida que se van uniendo, es muy bueno ver a tantos de ustedes aquí. Nos estamos reuniendo en un momento muy crítico. En todo el mundo existe un reconocimiento de que los sistemas alimentarios industriales actuales son insostenibles, bien injustos, y la sociedad civil y los movimientos sociales llevan mucho tiempo exigiendo la transformación del sistema alimentario para abordar juntos el colapso climático, la pérdida de biodiversidad, del hambre y la desigualdad. Las comunidades de todo el mundo están demostrando cómo esta transición se puede hacer de manera justa, protegiendo los derechos humanos, luchando por los derechos de los trabajadores, resistiendo el control corporativo, reivindicando el derecho a una alimentación saludable y sostenible. Este año tenemos una oportunidad única porque la COP30 se va a celebrar en Brasil, un país con un rico legado de luchas por la soberanía alimentaria, agricultura familiar y políticas alimentarias integradas. Con la COP30 en una democracia y en el sur global, podemos esperar una participación masiva de la sociedad civil, y también es muy importante que después de la conferencia sobre la soberanía alimentaria de Nayeleni, que se celebró el mes pasado, y también simultáneamente con la Cumbre de los Pueblos, que es el espacio más democrático en torno a la COP30, un espacio de encuentro para los movimientos sociales. Entonces, de manera conjunta, todas estas convergencias están configurando una poderosa agenda basada en la soberanía alimentaria, la justicia territorial y sanitaria, las soluciones climáticas lideradas por la comunidad, a, a la vez que rechazan el control corporativo. El seminario de hoy va a aclarar y poner en práctica estas conexiones del movimiento climático, especialmente aquellos en los procesos de las políticas de la cumbre marco por el cambio climático. Quizás no estén familiarizados con lo que es el Foro de la ELENI, un espacio autónomo de resistencia y visión. Por eso estamos aquí, para compartir estas reflexiones de los movimientos de soberanía alimentaria, escuchar directamente a los líderes de movimientos sociales. Al finalizar nuestro intercambio, esperamos estar más informados y también más unidos y preparados para amplificar los llamados colectivos en nuestras luchas continuas por la transformación sistémica y justicia social. Hoy tenemos a Shamali Spika, que es miembro del panel de IPES y también trabaja en el Global Sophie Utu de la Marcha Mundial de las Mujeres, y a Bruno, que es la Articulación Nacional por Agroecología. Vamos a escuchar sobre todos estos temas y qué significa y cómo podemos emprender esta lucha de manera unidos, todos juntos. Así que creo que antes de empezar, creo que es importante hablar de estos espacios autónomos a los que nos estamos refiriendo, empezando con Nayeleni, el foro. Y queremos escuchar de Sophie. Si nos podés contar qué es Nayeleni. Si alguien escuchó hablar de esto, pero no sabe de dónde viene, qué significa, de qué se trata esta conferencia, si nos puedes dar un poco de contexto para entender un poco más. Muchísimas gracias, gracias Nicole. Estoy muy entusiasmada de estar aquí con Bruno y Salemali, mis grandes camaradas. Estoy muy contenta de compartir qué significa Nayeleni. Es una historia bellísima, porque Nayeleni es un espacio global para la soberanía alimentaria y fue creado de movimientos indígenas y de pequeños productores que querían reclamar cómo se produce, fabrica y se intercambia el alimento. Entonces, ¿de dónde viene Nayeleni? No está en el diccionario. ¿Qué es? Pero Nayeleni en realidad era una mujer legendaria de Mali. Y era una agricultora, una campesina, una líder y también un símbolo de la soberanía alimentaria en la región africana. Vivía en un pequeño lugar de Malí llamado Siracoro. Y entonces en este lugar se festejaba mucho, porque es una gran historia. Se celebraba mucho en la historia
orar, y era un ícono de su fortaleza. Entonces, optó dedicar su vida a el trabajo campesino, pero bueno, ella, la gente decía que estaba casada con la tierra, porque su compromiso era alimentar a las personas. Entonces, no solamente era alimentar a su familia núcleo, sino a toda su comunidad. Entonces, debido a su coraje, ella representaba autonomía y resiliencia. Entonces, Nayeleni se convirtió en un símbolo central de la producción alimentaria, de la supervivencia y de la soberanía de la tierra y de las semillas. Entonces, cuando se lanzaron estos movimientos de la soberanía, se eligió el nombre Nayeleni, esto fue en el 2007, para honrar el legado y el conocimiento de las mujeres africanas y su movimiento. 7 años después, el segundo foro no es solo un evento, sino que esto fue un proceso. El segundo foro de Nayeleni fue en el 2014 y obviamente, bueno, el tercero se dio en Sri Lanka el mes pasado. Entonces, esto es, de hecho, un proceso muy bueno y hoy cuando hablemos del proceso de Nayeleni, todos invocamos esta memoria como un recordatorio de que la soberanía alimentaria no es abstracta, sino que está enraizada en las comunidades y en el poder y las capacidades de las mujeres de alimentarse a sí mismas con su autonomía. Entonces, Nayeleni es un espacio muy potente, muy poderoso. Entonces, no sé si quieren pasar a la siguiente pregunta de por qué es importante o tengo que esperar a que la hagan. No, no, adelante. Bueno, entonces, sabemos ahora cómo empezó este proceso de Nayeleni y es un espacio muy importante para los movimientos sociales, porque esto entra el conocimiento de los derechos y del liderazgo de las personas que producen y generan alimento y que se traducen en experiencias vividas y en demandas políticas, alternativas prácticas. Entonces lo vemos desde el principio, desde lo que fue Nayeleni y lo que sigue siendo. Es un espacio muy exitoso en donde podemos fortalecernos como feministas de bases y también estuve en el no estuve en el primer foro, pero sí en el segundo. Entonces, yo cuando estuve ahí, yo sentí que era parte de esto y estaba tan conectada en todo este proceso de Nayeleni. Y en este tercer foro, esto fue una experiencia fantástica, muy vivida. Es un espacio muy importante porque sigue siendo exitoso en cómo podemos fortalecernos, seguir construyendo en términos de nuestras sinergias, nuestro nuestra potencia, cómo nos podemos respaldar, no solamente como feministas africanas, sino también a nivel global, porque muchas veces nos coordinamos entre nosotras como organizaciones de base de mujeres. Pero Nayeleni nos dio la oportunidad de conectarnos a nivel global, internacional, con muchos movimientos de todas partes del mundo que trabajan en temas de clima y en temas de soberanía alimentaria. Entonces, para mí sigue siendo muy importante porque es un proceso que está construido por movimientos sociales, o sea, conectados desde la tierra, ¿no? Desde abajo hacia arriba. Es algo que se alimenta de ahí, porque en África, ¿no? La gente cree que el buen alimento es algo que se cocina durante mucho tiempo. ¿Saben? ¿No? Entonces por ejemplo, en Uganda, por ejemplo, se empiezan a cocinar las bananas desde la mañana y se comen a la noche. Entonces, esto se cocina a fuego lento, digamos. Entonces, todo este proceso de Nayeleni también se fue cocinando de a poco, con voces que venían desde el terreno, de organizaciones base. Es importante que las organizaciones bases y las personas que están allí en el terreno hablen y alcen la voz por sí mismas porque muchas veces hay otros que dicen, estamos aquí para hablar en nombre de los que no tienen voz. Y yo no creo que nadie no tenga voz. Todos y todos tenemos una voz. Entonces, Eleni es ese espacio, el espacio en el que todas las personas tienen una voz. Todos traen
sus herramientas prácticas y sigue siendo muy importante porque es un espacio en donde los movimientos sociales que están preparados para crear este cambio y esta dinámica en cuanto a los sistemas alimentarios. Y entonces me gusta mucho este mantra muy potente de Nayel Lenny que dice, necesitamos el sistema cambie y necesitamos una transformación sistémica desde ahora y para siempre, porque esto es algo que tiene que cambiar ahora. Y si tenemos que cambiar algo, tiene que ser ahora y todos los días. Entonces, es un espacio muy importante para los movimientos sociales, extremadamente importante. Gracias. Gracias, Sophie. Y sé que Jean-Marie, Bruno y ustedes estuvieron en el último foro de Nayeleni el mes pasado. Sé que hay una declaración final que se está elaborando con los resultados finales del foro, pero si nos podrían decir en unos pocos minutos qué se sintió estar en este espacio, en el foro de Nayeleni, qué tipos de conversaciones se dieron, qué ocurrió. Si nos pueden dar una idea, ¿no? Una descripción. Bueno, empezamos con Shamalí, luego Sophie y luego Bruno. Oh, just unmute yourself, Shamali. Shamalí, estás muteada. Wait, almost. Click it one more time. Casi. Una vez más. Yes, done now. Can you hear me? I'm okay. Bueno, Everybody? ahora Yep. And sí. interpreters can ¿Me hear me? Everyone? escuchan? Okay. Intérpretes, ¿me pueden Thank you, escuchar? Nicole, and thank you, Sí, IPES and gracias whoever Nicole y muchas gracias a IPES and y to the CAN, a todas las organizers. personas que Thank you, organizaron Sophie, esto. for a wonderful Muchísimas gracias, Sophie, on por Nayeleni. el Well, background to make this real de lo que because fue Nayeleni. I Para wasn't mí at the first fue un meeting. I espacio served on the governance magnífico. level. Yo también estuve en la And primera vez en el today what we have 2007 y is very different from lo the governance que meeting. tenemos ahora es muy Seven distinto de lo que uh, tenemos o lo que qualifications fue la to primera do, vez. and Obviamente fue en un certifications lugar distinto y in con una different. cultura And diferente so the y initiatives we were making were very también different. The los meetings entornos that eran we actually built diferentes. where En everybody Silingué, que basically fue el sat primer lugar a and donde people get the food se going, get the tents tuvo and so que on. armar toda una But it estructura de was not tiendas the first one. donde You know, las we all personas get iban involved in a the movement, buscar alimento and we know allí, pero how bueno, it can es turn out distinto, ¿no? in different Ahora estamos terms. hablando del movimiento de soberanía alimentaria con convicción. Esto es un éxito magnífico, como dijo Sophie. Esto ha sido un proceso largo de creación y también de personas que quizás mm, no esperaban estar involucradas en el movimiento de la soberanía alimentaria y terminaron involucrándose. Empezó como a florecer todo este movimiento y aparecieron distintas formaciones de lo que es Nayeleni en todo el mundo. Ahora, Nayeleni en Sri Lanka fue distinta en el sentido de que, bueno, obviamente, bueno, fue en Sri Lanka que había emergido de una lucha revolucionaria muy grande con el movimiento de Arga Aliala y entonces que es un movimiento fuerte de organizaciones de base que explotó de manera orgánica, demandando justicia, libertad de la deuda externa, libertad de la explotación y gobernanza global, gobernanza financiero-económica en términos de la crisis económica y financiera, ¿no? Entonces, este movimiento de Argalaya fue una inspiración muy importante para que se diera Nayeleni en Sri Lanka. Y también había movimientos sociales, actores sociales que fueron centrales para el movimiento. Entonces, el hecho de que, bueno, los anfitriones y el comité organizativo provenieran de este entorno revolucionario tan fuerte y de estas
luchas y procesos transformadoras fue definitivamente importante a la hora de marcar el tono del tercer foro de Nayeleni. Entonces, creo que en los últimos 10 años, dentro del movimiento de soberanía alimentaria, también teníamos al movimiento por la justicia climática que se unieron y también la agroecología. Estas convergencias se habían dado hace bastante tiempo, pero una discusión muy importante es que el mundo está cambiando tan rápidamente y además de las crisis financieras, alimentarias, económicas recurrentes, hay como una acentuación de las crisis de las instituciones y de los sistemas que crean estas crisis. Entonces, también del sistema multilateral, Naciones Unidas, que se está moviendo hacia un control más corporativo y también a múltiples partes interesadas, el auge del autoritarismo y del fascismo en muchos lugares, que el aumento de guerras y conflictos, ¿no? Este tipo de demandas, ¿no? Tratan de crear más espacios para la convergencia de distintas luchas, porque cuando la gente lucha por la tierra, por la justicia, o frente a conflictos y ocupación de los derechos de los trabajadores, no necesariamente se agrupan en un único movimiento que lucha por justicia, pero en el movimiento de Naeleni, en el movimiento por la soberanía alimentaria, esto es un movimiento por la justicia en un sentido más amplio. Entonces, la idea de eh, aunar a las personas y generar convergencias de abajo hacia arriba, esto es lo más prevalente y una de las cosas que más me entusiasman de lo que yo vi en Sri Lanka. Y bueno, conversaciones, bueno, fueron desde el fin de las ocupaciones y las guerras, la detención de las sanciones unilaterales contra los países, qué es lo que significa el feminismo, cuántos tipos de feminismo distintos hay en la práctica, cómo podemos terminar con el racismo, qué significa la transformación sistémica em, frente a los sistemas globales, eh, cómo podemos generar sistemas nuevos regionales o también luchas más individuales o basadas en comunidades frente a las luchas más amplias y globales. O sea, fue una diversidad muy grande de temas y las discusiones fueron muy enriquecedoras en distintas asambleas, también en las sesiones, en los almuerzos, en las cenas, en los pasillos. También las personas bailaban, cantaban. Fue un grupo maravilloso. También había artistas de Sri Lanka, mujeres que pintaron un mural bellísimo. Fue una energía muy, muy, muy fuerte también, solidaridad hacia Palestina. La solidaridad fue particular para Palestina, pero nadie se olvidó de que también había otros lugares bajo ocupación, con guerras y conflictos, y que era lo que estaba ocurriendo allí. O sea que hubo una sensación muy importante de internacionalismo y solidaridad. Bellísima tu descripción, Shamalí. Quiero ver qué dicen Sofía, Sophie y Bruno. Me gustaría saber qué sienten ellos, cuál es su perspectiva, pero lo que vos acabarás de describir es bellísimo. Sí, yo estoy de acuerdo con todo lo que dijo Shalimali. Ya estuvimos hablando antes de lo que esto significa. Yo lo compartí por primera vez. Fue un foro larguísimo, con muchísima gente. Y un detalle es que las plenarias estaban siempre repletas. Y esto significa que la gente está captando el concepto y saben qué es lo que está ocurriendo. Y las conversaciones eran sobre los temas que la gente quería plantear. Para mí fue muy importante.
Shamali dijo que también tuvimos la presencia de gente de Congo que estaba allá y nos recordaron, especialmente a mí que vengo de África, que hay otras luchas que tenemos que llevar al foco internacional para poder conocer la realidad local y regional. Así que fue un espacio verdaderamente abierto. Nayeleni fue también un lugar que nos ayudó muchísimo. Y tener las perspectivas de las mujeres de bases, de los grupos de bases. Yo creo que Nayeleni fue muy importante para las mujeres, porque en muchos lugares, en muchos espacios, las mujeres han sido recluidas, excluidas, y fue una lucha. Y por favor, denos la posibilidad para otras mujeres en otros espacios, pero justamente Yeleni abrió un espacio para las mujeres de los movimientos de base, así que fue muy importante. Había muchísimas mujeres que se incorporaron, un porcentaje altísimo, porque en Kenia esto es prácticamente ilegal, porque tenemos que tener 50-50, y era 65% de mujeres, y la Asamblea de Mujeres para mí también fue toda una convergencia en sí, porque todo esto se necesita muchísimo, se necesitaba mucho hablar de las economías, de estos movimientos feministas. Las mujeres hablaron en profundidad con orígenes diversos de distintas regiones del mundo. Así que fue un espacio alucinante, maravilloso. Yo creo que lo que obtuvimos de Nieleni fue mucho más, o personalmente pienso, fue mucho más de lo que yo esperaba o lo que se esperaban. Estamos hablando de un movimiento internacional, tenemos muchas conexiones, muchas sinergias y trabajamos muy estrechamente con otros movimientos como Amigos de la Tierra y otros movimientos que también incluyen a las mujeres. Lo que yo siento en la región es algo que siento en mi región y que a lo mejor no lo sentía a nivel internacional, pero Nieleni nos dio esa posibilidad de la gente que llegó y que pudo hablar de sus propias regiones, de lo que ven en sus lugares, y tuvieron un espacio en Nieleni para poder volver y compartir la plenaria. Esto fue democrático, fue muy abierto en realidad. Y yo creo que esta es la razón por la cual la gente se sintió tan interconectada y la gente no quería perder ni un poquito de espacio en el foro. Y nos dio practicalidad, o sea, que la teoría y la práctica vaya al mismo nivel, la gente hablaba desde sus propias perspectivas. Fue maravilloso. Y también vi muchísimos movimientos sociales que se apoyaban unos a otros. Y Ñeleni fue justamente el punto para que estos se reunían. A veces uno se siente que está compitiendo, siente que uno está en un lugar pequeño y no tiene espacio para poder presentar sus problemas, pero en Ñeleni todo eso no existió porque la gente se acercó, se daban apoyo unos a otros, se acompañaban unos a otros. Y esto es lo que necesitamos realmente dentro de nuestros movimientos. Así que el Comité Ejecutivo Global de Nayeleni logró su objetivo, es lo que queremos. Gracias, Sofi. Ahora, Brony, quiero que hables de la cumbre de los pueblos y de la COP30, pero también quisiera saber cuál es tu impresión brevemente sobre lo que acaban de hablar las otras participantes. Sí, ante todo quiero agradecerles por estar acá. Es maravilloso estar acá con Yamal y con Sofi y con los demás organizadores. En realidad no tengo mucho más que agregar a las bellísimas palabras de Shamali y Sofi, pero en realidad me siento orgulloso de haber sido parte de un colectivo en Nieleni que reúne a países del sur, como es el mío. Fui parte de la delegación latinoamericana y para mí personalmente esto sumó a todo lo que dice Shamali. Realmente fue una experiencia riquísima,
bellísima en donde se reunieron todos los movimientos, construyeron convergencia. Hablando desde la perspectiva de ANA, que es la Asociación Nacional Agroecológica de Brasil, desde esta perspectiva es justamente lo que logramos, convergencia, diálogo, que es lo que buscamos siempre. Nosotros sabemos que construir convergencia es de crítica importancia y a veces hay tensiones y hay frenos para llegar a esta convergencia, porque no es fácil traer distintos puntos de vista a un espacio común. Pero es importante esta actitud, esta vocación de cambiar las relaciones del poder. Yo simplemente siguiendo lo que dijeron Sofía y Yamalí, fue bellísimo tener este sentido de pertenencia, de estar juntos, de armar ideas juntos y de llevar estas ideas a la acción, principalmente. Y esto justamente me conecta a la cumbre de los pueblos, pero esto justamente nos ayudó a saber cómo seguimos adelante, porque no es un evento que empezó y terminó, sino que es todo un proceso que tiene que ver con construcción, que tiene que ver con armar, que tiene que ver con una perspectiva de seguir juntos. Y eso nos lleva a la cumbre de los pueblos que va a ocurrir en Brasil en noviembre, en ocasión en el marco de la COP30. Y yo creo que sigue con esta conexión justamente, sigue con esta idea de construir juntos, de tener convergencias. Y yo no sé, Nicole, si sigo hablando un poquito y de paso engancho con la cumbre de los pueblos. Sí, contanos de qué se trate y y en qué está convergiendo la sociedad civil en Brasil en el marco de la COP30. Yo creo que es importante empezar diciendo que la cumbre de los pueblos es un proceso político autónomo, va a ocurrir en el marco, en alguno de los días en que va a ocurrir la COP30. Es un punto de coincidencia de este proceso, de esta organización. Esto está construido por y para los movimientos sociales, para colectivos, para red, para la sociedad civil brasileña y la sociedad civil de muchas partes del mundo, por supuesto. Ahora tenemos más de 1000 organizaciones que se reúnen, que han firmado el manifiesto de la Cumbre de los Pueblos. Estas son organizaciones y movimientos que están comprometidos con la defensa de la vida, del territorio, del planeta. Es un espacio que dice que nosotros nos negamos a aceptar las agendas del clima o de cambio climático que es llevada adelante por organizaciones corporativas. No nos gusta la manera en que se hace y para nosotros en Brasil en particular tiene un significado muy particular porque la COP se está realizando en Brasil, eh, que es un país con una historia de empoderamiento y de participación democrática y de movimientos sociales que le dan forma al debate público. Y vemos que después de 3 COPs consecutivas, con un espacio limitado para la sociedad civil en general, es bueno tener esta participación. Así que nosotros sentimos que esta cumbre de los pueblos va a ocurrir justamente para reafirmar la fuerza de los pueblos, de los movimientos y de estas organizaciones. Quizá no es el momento de hablar de esto, pero yo quería puntualizar que esta cumbre tiene 6 ejes de convergencia que entretejen la agenda política. La primera
es dejar territorios en Maletón, que es una zona de Brasil, que son populares en soberanía alimentaria. La segunda tiene que ver con la reparación histórica de combatir el racismo, los problemas ambientales y el poder de las empresas, de las corporaciones, mejorar las condiciones. El sexto eje, perdón, es hablar de la democracia. El cuarto, el quinto, tiene que ver con periferias urbanas y ciudadanas y ciudades. Y el último es el feminismo popular y la resistencia de las mujeres en los territorios. Estos ejes, estos pilares muestran la convergencia que estamos construyendo. Los movimientos, las organizaciones están trabajando sobre estos pilares, sobre estos ejes. Estamos redactando un manifiesto político de los pueblos que vamos a terminar o que vamos a concluir cuando finalice esta cumbre. Y creo que también esta rica construcción de reunirse, de lograr convergencia en estos términos. Esto es un movimiento de movimientos, así lo llamamos. Muchas gracias por esta descripción. Creo que la próxima pregunta que quiero hacerle a Jamali tiene que ver por qué es importante traer a los movimientos sociales, la soberanía alimentaria junta. Empezaron a dar una respuesta refiriéndose a las crisis múltiples que estamos enfrentamos. Pero en realidad me gustaría que puntualicen cuáles son las amenazas compartidas y que nos expliquen qué saldría mal si no hablamos unos con otros y si no convergemos. Estás muteada. Gracias, Nicole. Me gusta hablar de este punto. Y esto yo compartí con los participantes algunas fotografías que no son nada del otro mundo, no son una maravilla, pero aquí las estamos viendo. Este mural fue creado durante 7 días. Esto es una parte porque es un mural largo y habla de las mujeres que se empoderan. Realmente es bellísimo porque describe muy bien cómo es la situación. Volviendo a tu pregunta, la justicia climática y la soberanía alimentaria son luchas parecidas que tienen que ver con lucha contra el hambre, hablar de la biodiversidad y de los problemas ambientales. Son distintas preocupaciones que afectan a distintas personas del mundo. La crisis climática, por supuesto, es una crisis mundial. Y el tema de la industria alimentaria, o sea, la industria alimentaria tendría un papel muy importante. La soberanía alimentaria tiene un abordaje sistémico que también tiene una agenda positiva que nos va a ayudar a ralentar esta crisis, perdón, esta etapa crítica y puede aplicarse a distintos países del mundo. Pero si vemos el sistema alimentario industrial, tiene una huella climática, huella ambiental muy importante por las sustancias químicas, por la infraestructura de los mercados, con el tema del transporte, del almacenaje y de los empaques. Y también tiene una huella social muy destructiva y muy grande, muy amplia, porque los productores y los trabajadores que producen, perdón, que entregan o que comercializan estos productos, está basado en el trabajo forzado y en el trabajo en no muy buenas condiciones del resto de los trabajadores. Y acá hay, especialmente para las mujeres, hay desafíos que tienen que ver con la seguridad, con el abuso sexual y en muchos casos las mujeres son desplazadas de sus trabajos y de sus territorios incluso. Otro aspecto
de la huella social y ambiental de los sistemas alimentarios industriales es el problema de el ganado industrial, la deforestación, la acuicultura. Digamos, todos estos contribuyeron de alguna manera a la crisis climática. También está el tema de la salud, de los alimentos saludables. Hay muchos alimentos muy procesados. Existe el problema de la nutrición, enfermedades, la diabetes, la infertilidad de las mujeres. Este procesamiento también se basa en una gran cantidad de combustibles fósiles. Entonces tenemos que ver el sistema alimentario industrial como un todo y es un enemigo directo del movimiento de soberanía alimentaria y de justicia climática. Yo creo que la justicia climática no se puede separar de la economía, de la cultura y de estos movimientos, sobre todo pensando en las generaciones futuras. ¿Qué le estamos dejando a nuestros descendientes? Si hablamos de estos dos temas, de la justicia climática y de la soberanía alimentaria, vemos que son temas muy complementarios que tienen que ir juntos. Los métodos de provisión de alimentos que respetan los ecosistemas donde hay mucha biodiversidad, la tierra y todos los ecosistemas. Por ejemplo, la agroecología es un elemento importante en esto, porque no solamente se basa en la producción de la tierra, sino que esto se asocia al uso del agua, a la pesca. Y por eso es importante que esto converja con otros procesos. Y justamente de esto estamos hablando, de los procesos de convergencia. Estos procesos de convergencia n- nos ayuda al foro de Nayeleni justamente a poder seguir presentando y dando importancia a este tema de la soberanía alimentaria. ¿Qué significa compartir estos compromisos, compartir el comercio? Tenemos que pensar en la defensa, en la protección de los territorios y de la tierra y sobre todo respetar y proteger a nivel legal, a nivel político, a nivel social. Tenemos que respetar los paisajes, los ecosistemas, pero también tenemos que respetar a las personas que están allí. Las personas tienen que ser los beneficiarios de todos estos. Entonces, toda esta idea de defender la tierra y el comercio, es decir, es un proceso que va entretejido, que va y viene. Tenemos que transformar el mercado que le da soporte a las empresas y al comercio. Tenemos que hablar de un mercado territorial. Justamente hay que incorporar ese concepto en el concepto alimentario. Tenemos que tomar la decisión de que si pensamos en términos de el mercado territorial, la provisión de alimentos es parte integral de esto, es parte insertada en todo este sistema. Entonces, el tema de la transformación de los mercados también es importante cuando hablamos de cómo desafiamos a la inversión, al comercio, a los procesos extractivos, aquellos que destruyen el medio ambiente, nuestras culturas, nuestros sistemas alimentarios, nuestra salud, ¿no? Otra vez veo que los movimientos de soberanía alimentaria y el climático están totalmente entrelazados. Ahora me gustaría abrir el espacio para que Sophie agregara un poquitito más de esto, pero antes de hacer esto, quería decirle a la audiencia que abajo tienen un icono de Q&A, de preguntas y respuestas. Entonces ahí pueden colocar preguntas para los y las oradoras del webinario y luego podemos ir respondiendo las preguntas que puedan colocar allí. Gracias. Sophie. Sí,
Creo que antes también estaban hablando de algunas amenazas compartidas, especialmente en términos de las así llamadas soluciones climáticas. Y esto generó mucho ímpetu y mucho financiamiento de que, bueno, si no estamos trabajando de manera conjunta con una lente de justicia social, bueno, ¿qué puede salir mal? ¿Qué puede ocurrir? Gracias, Nicole. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Shalimali. La crisis climática y la crisis del sistema alimentario no pueden separarse. Van juntas, no se pueden separar. Eh, Cuando estamos hablando de productores alimentarios indígenas, de la fauna ictícola, de todos los recursos, esto están, digamos, a la vanguardia de la experiencia. Y tenemos que trabajar de manera conjunta, porque no podemos aceptar soluciones falsas, porque los movimientos sociales no pueden estar separados y trabajar en soledad. Entonces, ¿qué pasaría si no lo hacemos? Yo creo que no nos podemos dar el lujo de trabajar de manera separada, porque la situación es crítica actualmente y nuestra unidad es clave y es urgente porque necesitamos escalar la evidencia y la visibilidad que tenemos, los impactos climáticos en las pasturas, sobre los peces, sobre los cultivos, se están acelerando cada vez más y vemos que las comunidades les cuesta mucho poder subsistir. Y hay igualmente soluciones a nivel comunitario que son replicables. Y muchas veces se nos imponen soluciones por parte de expertos. Y también cuando los movimientos tendemos a trabajar de manera separada, entonces esto significa que van a venir estos expertos, entre comillas, y nos van a imponer esas soluciones, las que tienen ellos, y nos van a dar políticas que no funcionan para los pueblos. Ahora tenemos una ventana abierta que es muy frágil y me alegra mucho que los movimientos sociales estén trabajando de manera estrecha conjuntamente. Creo que estamos en un proceso internacional en donde los movimientos sociales están convergiendo, como se dijo, y esto les da una voz relevante y un espacio relevante que nos ayuda. Todo este proceso de Nayeleni, como hemos escuchado, es un proceso fantástico. Tenemos una comunidad, por ejemplo, de escuelas de la agroecología, en donde hay movimientos sociales y hay oportunidades que nos van a ayudar a impulsar la agroecología, los derechos por la tierra, la adaptación liderada por las comunidades. Todo esto para que lo podamos impulsar a nivel político. Vemos también que hay empresas de agronegocios o empresas tecnológicas que están aquí tratando de impulsar soluciones que sabemos definitivamente que son falsas, pero actúan muy rápidamente. Por eso es importante para nosotros que estemos unidos en esta lucha, con esta interseccionalidad, trayendo a las mujeres, trayendo a las comunidades indígenas, a los jóvenes, a todos los activistas en contra del cambio climático. Estamos tratando de trabajar conjuntamente. No tenemos que pensar que nuestros movimientos no se pueden separar, pero esta pregunta de sí, ¿qué pasa si? Esto es una gran palabra, ¿no? Si dejamos de comunicarnos entre sí, bueno, uno, le estamos dando una oportunidad a las soluciones falsas, una oportunidad más grande, porque lo que queremos son soluciones verdaderas. Y además, tenemos, terminaríamos validando la compensación de monocultivos, las plantaciones de carbono. No queremos escuchar de todas estas soluciones tecnológicas, ¿no? Que directamente descartan a los agricultores, todas estas soluciones corporativas. Entonces,
si no nos unimos, vamos a tener una resistencia fragmentada, donde cada sector quiere tener su propia campaña. Ah, bueno, yo quiero hacer campaña porque yo soy una ecofeminista, entonces quiero solamente lidiar con esto. Y yo soy una acuafeminista, solamente quiero lidiar con el agua. O porque yo soy una feminista radical, entonces solamente quiero hablar de derechos y no quiero hablar de esto otro. Entonces esto nos da una fragmentación y campañas separadas que lo que terminan es haciendo que perdamos energía, porque vamos a tener alas muy estrechas, ¿no? Y los gobiernos y las empresas, las corporaciones nos van a empujar hacia atrás, nos van a hacer retroceder, van a explotar estas divisiones justamente si los movimientos sociales nos dividimos. Y no necesitamos darles esta oportunidad. Tenemos em, que poder visualizar todas estas voces que están aquí, ¿no? Ahora tenemos una voz como feministas de bases de donde sea. Tenemos un espacio global para poder hablar de lo que querramos como mujeres de organizaciones de base que están en contacto con la tierra, en donde podemos decir, bueno, no se puede sembrar cualquier cosa en nuestra tierra. Tenemos que poder compartir esto, pero si nos dividimos, ese espacio que ganamos no va a estar más allí, ¿no? Desde, por ejemplo, del lugar de donde yo vengo, de Kendu Bay, este pequeño pueblo, bueno, ahí nunca se va a oír la voz más allá del pueblo vecino y en realidad queremos expandir nuestras voces, hablar de la crisis climática, de la crisis global, de la crisis por el alimento, el agua. Y por último, yo creo que si los movimientos se atreven a dejar de comunicarse entre sí, créanme, que va a haber mucho de debilidad de la legitimación pública, porque ya hay muchos desplazamientos y se va a terminar de crear, digamos, un retroceso. Entonces, necesitamos trabajar juntos, juntas y también como colectivo tener mayor poder de negociación. Así, entonces, el único camino es seguir construyendo y fortaleciendo nuestras sinergias como movimientos sociales. En esto tenemos que trabajar como aliados en espacios de convergencia, espacios como Nayeleni, como la Cumbre de los Pueblos, de manera continua. ¿Cómo podemos traer estas realidades a la luz para poder pensar en soluciones tangibles? Porque ya nos cansamos de estas soluciones falsas que en realidad nos insumen mucho tiempo y mucha energía. Bueno, muy bien. Es un razonamiento muy fuerte de por qué tenemos que seguir fortaleciéndonos en la convergencia, pero ¿cómo lo hacemos? Esto puede ser capcioso porque como dijo Sophie, bueno, hay muchas demandas realmente concretas de distintos movimientos diferentes. Entonces, ¿cómo podemos aunar todas estas demandas distintas para crear una voz unificada o una llamada a la acción unificada? Entonces, se trata de quizás crear más espacios autónomos y no solamente a nivel global, pero quizás a nivel regional, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve este proceso? Quizás Bruno podría hablar al respecto. Sí, creo que, bueno, siempre se trata de agregar cosas, porque la conversación, ¿no?, que estamos teniendo ya nos da muchas respuestas en relación a cómo avanzar. Creo que quizás lo primero sería trabajar con esta idea de convergencia, tratar de estar en el mismo, en la misma vía, en la misma ruta, ¿no? Porque se trata
vida y a la naturaleza como commodities. Entonces hay muchas luchas, ¿no?, que hablan de la soberanía alimentaria, de la agroecología, pero tenemos que centrarnos y focalizarnos en el diálogo con todos estos otros temas. Esto significa que, bueno, la idea de autonomía es realmente importante porque los pueblos distintos, diferentes, ellos tendrían que estar controlando la tierra, las semillas, el conocimiento, las políticas. Esto también es central para poder oponernos a cómo lo han estado haciendo las corporaciones y cómo nos paramos frente a eso. Lo que estamos diciendo aquí es que la agroecología, los sistemas de semillas en manos de campesinos, los sistemas de producción comunitarias, todos estos sustentos de vida, todas estas experiencias y prácticas, creo que necesitamos verlas como prácticas técnicas políticas que son probadas en las vidas diarias de agricultores, agricultoras, campesinos, campesinas, pescadores, pueblos indígenas que están produciendo estas respuestas que necesitamos para esta crisis que estamos viviendo. Y a la vez, también estas son prácticas técnicas políticas que la política climática a menudo ignora. Entonces, necesitamos incluirlas, necesitamos hacerlas visibles, necesitamos reconocerlas en estos espacios. Entonces, esto es algo que necesitamos reforzar. Cuando hablamos de justicia climática, no estamos hablando, como dijo Sophie, no estamos hablando de soluciones tecnológicas o algún parche tecnológico que pueda surgir que no estén controlados por los pueblos. Creo que acá está el tema del poder, los derechos, la redistribución de los recursos. ¿Quién es dueño de la tierra? ¿Quién decide cuál es la solución a aplicar? Estas son cuestiones fundamentales, que no solamente el tema de la visibilidad, sino que lo tenemos que poder poner en práctica en estos espacios. También creo que estamos entendiendo a estos espacios por la convergencia como un espacio político para que estas cosas ocurran. Cuando estamos hablando de la continuidad de los procesos, de la cumbre de los pueblos o el foro de Nayeleni, todos estos espacios son combinaciones de procesos, de luchas en torno a todas estas acciones e ideas. Thank you. Shamali, Gracias. Shamali, Shamali, ¿estás ahí? I'm here. Sí, sí, estoy acá. I'm wondering if you could speak to Me as preguntaba well, you know, si quizás there are competing urgencies, eh, competing demands, and podés decir algo sobre estas urgencias en competencia, demandas en competencia o derechos, ¿no? Hay una tensión en estos espacios. ¿Y cómo hacemos para navegar estas tensiones? Bueno, creo que una de las razones por las cuales se crean las tensiones es porque nuestras luchas son a menudo fragmentadas, no porque nosotros querramos que sean fragmentadas, pero cuando vemos la distribución de los recursos, la distribución del poder, podemos ver a las corporaciones, al capital, agentes de capital y cómo muchos poderes políticos trabajan conjuntamente, las oligarquías se vuelven cada vez más poderosas, los gobiernos se convierten cada vez en más autoritarios y esto lo vemos en muchos países y gobiernos que estamos en una tendencia hacia el fascismo, ¿no? En los últimos 10, 15 años. Entonces, la construcción de procesos y movimientos hacia la convergencia, como lo es Nayeleni o la interseccionalidad
y la solidaridad internacional, está bien, pero ¿quién es el productor de la mayor cantidad del alimento en el mundo? ¿A quién le preocupa el medio ambiente? ¿O quién trabaja por la salud en el mundo, ¿no? Los trabajadores en las fábricas, en las economías locales, en los barcos de pesca, son quienes aprovisionan al mundo, pero quienes realmente están trabajando la tierra o generando la riqueza, no necesariamente están recolectando o procesando, ¿no? Pero ¿quiénes hacen el aprovisionamiento? ¿Quién recolecta todo el alimento? Entonces, quienes hacen el aprovisionamiento en los últimos 15 o 20 años, independientemente de si estaban los Objetivos de Desarrollo del Milenio o los ODS, ¿no? Lo último que haya nombrado Naciones Unidas, siguen recurriendo a los problemas que se siguen acentuando. Hambre, malnutrición, bajos salarios, trabajo precarizado, violencia patriarcal, racismo, discriminación por religión, etnicidad. De hecho, todo esto está empeorando en los últimos 15, 10 años, ¿no? Esto ha forzado a movimientos a desplazamientos, criminalización, si las personas defienden sus derechos o violencia, ¿no? Hay una ausencia de una justicia efectiva. Entonces, vimos lo que pasó durante la COVID, ¿no? ¿Quiénes sufrieron más? Las comunidades de las personas que están en la línea, digamos, enfrentando toda la crisis climática. Entonces, todos estos desafíos hacen que sea muy difícil que las personas se organicen y que aúnen fuerzas en pos de demandas comunes para poder fortalecer estas luchas colectivas. Entonces, es necesario sobrevivir, generarse su sustento y a la vez luchar por sus derechos. Entonces, esto los hace muy vulnerables y muy susceptibles a la división. Y muchas veces luchan entre sí, digamos, se pelean entre sí, ¿no? También Sophie habló mucho de las soluciones falsas y Bruno también habló de la importancia de desafiarlas. No lo voy a volver a tocar a este tema, pero hay puntos muy fuentes de tensiones. O sea, tenemos que entender cuáles son las fuerzas que nos dividen, que presionan para dividirnos y cómo podemos abordar estos desafíos estructurales de la supervivencia, teniendo en cuenta que las interseccionalidades de clase, raza, género, casta, teniendo todo esto en cuenta y teniendo en cuenta que estamos ubicados en distintos lugares, ¿no? Porque algunas personas viven en zonas rurales, otras en zonas urbanas, a algunos les va un poco mejor, a otras no, otras son trabajadoras, otras son productores, algunos están en el norte global, otras en el sur global. Entonces hay distintos tipos de divisiones y de diferencias dentro de las clases rurales y los distintos grupos de asalariados y agricultores y demás. Entonces, ya hay muchos desafíos frente a estructuras. Entonces tenemos que poder reconocer estas diversidades. Esto es algo muy importante de nuestro movimiento, es que estemos tratando de convergir la diferencia hacia la diversidad. O sea, tratamos de converger todas estas cosas, ¿no? Que las oligarquías y los poderes nos quieren dividir, pero estos son los puntos y las tensiones. Bueno, tenemos que poder superarlos y buscar las fortalezas colectivas. Por ejemplo, en el movimiento feminista, en el movimiento agroecologista, en el movimiento de alimentos o soberanía de los alimentos de trabajadores sexuales. Hay muchos microdivisiones. Entonces, uno de los grandes puntos de tensión es cómo compensamos todo esto, ¿no? Y el tema de cero neto versus lo que es el cero verdadero. O sea, todos estamos de acuerdo en que las emisiones de carbono tienen que ser reducidas. Esto no hay ninguna duda. Pero bueno, las tensiones
están viniendo, ¿no? En relación a todo este sistema de premios y castigos que se está ofreciendo, ¿no? Para hacer la compensación del carbono. Y recordemos que cuando nosotros estamos abordando el tema de las emisiones, pues podemos estar hablando de emisiones pesadas de industrias, pero también estamos hablando de modos de producción que pueden afectar el sustento de millones de personas, ¿no? Entonces, también, por ejemplo, si estamos hablando de las minas del carbón, que también es una fuente de emisiones, ¿no? Hay minas de carbón en Asia y África y en otros lugares que viven en una gran pobreza, pero no crearon ellos la crisis climática, estos trabajadores, y no consumen la energía que están generando. Entonces hay muchos trabajadores que también trabajan en este tipo de industrias contaminantes. Em, eh, entonces, tenemos que si nosotros tenemos una postura muy pura, todas estas gentes, estas personas van a terminar perdiendo su medio de vida. Entonces, en la India, por ejemplo, hay parques solares y entonces esto significa que hay desplazamientos de cientos o miles de personas. Y hay, cuanto más mecanización exista, más tecnología digital inteligente, más personas van a terminar perdiendo sus trabajos y va a haber más desplazamientos de más mujeres y de quienes aprovisionan el alimento. Entonces, yo creo que estamos en un sistema industrial global que está alimentado por ciertas ideologías e ideas. Y aunque la mayoría del mundo no necesariamente quiera ir hacia ese mundo, bueno, alejarnos de este modelo implica un alto costo para nuestra propia gente. Entonces, ¿cómo negociamos hacia adelante? ¿Por qué no lo dejamos allí? Sí, bueno, muchas gracias, Yamali. Hay algo que dijiste, bueno, ¿qué queremos decir con convergencia, no? Es tomar la diferencia y y la diversidad y convertirlo en una fortaleza colectiva. Esto es muy bello y reemplaza, perdón, em, resume lo que estamos queriendo decir hoy. Bueno, entonces, podemos hablar ahora de la COP del clima y te vamos a pasar la palabra, Bruno. Si hay alguna palanca estratégica para la COP que pueda elevar a estas comunidades, estas soluciones de base que has dicho que han sido verificadas y que ya funcionan, ¿te parece que las podemos presentar en esta COP? ¿Esto es un lugar a donde lo podríamos ver? Yo creo que como sociedad civil brasilera en conexión con otros movimientos que están construyendo esto, la idea de la cumbre de los pueblos y cómo esto se ha organizado, creo que estuvimos pensando en una estrategia interna y externa también. Por ejemplo, creo que necesitamos usar las plenarias de la Cumbre de los Pueblos. Va a ser un espacio abierto, la movilización pública, la participación de los medios. Esto es importante para mantener la autonomía de la lucha al mismo tiempo que utilizamos la visibilidad de la COP para amplificar nuestra exposición. Y este es un punto muy importante. Durante el transcurso de la Cumbre de los Pueblos, quizá no di demasiado detalle sobre esto, pero estamos organizando esto en el marco de la COP y el 12 de noviembre empezamos con un proceso que es la llegada de las delegaciones, que simboliza la conexión con sus territorios, con la resistencia colectiva. Y en los próximos 2 días, en los días subsiguientes, van a participar en los espacios de las plenarias. Este es un espacio muy importante para construir nuestras demandas de manera colectiva, porque el 15 de noviembre, que es el Día de Acción Global,
estamos planeando hacer una marcha masiva en la ciudad de Belén, una manifestación caminando, que también está conectado con la gente que está allí. O sea, es un día de acción global y que ayuda a los distintos movimientos globales a levantar sus voces, a que sus voces sean escuchadas. Y el 16, estamos hablando del 12 al 16 de noviembre, vamos a tener nuestra declaración final, los tratados de los pueblos. Todo esto va a estar listo y se lo vamos a presentar a la presidencia de la COP. Y esto es importante mencionar porque ya tenemos una confirmación de que el presidente va a recibir esta declaración y reconociendo la autonomía de la especie de esta cumbre de los pueblos. Esto es un resumen, una idea para que lo tengan. Hay dos cosas que hay que tener en cuenta. Nosotros nos estamos acercando a la COP30 con la esperanza de que nuestra lucha sea escuchada. Nosotros queremos solucionar nuestros problemas de marginalización, pero tenemos esta demanda de justicia, de reabrir los espacios democráticos y tener esta suerte de respuesta de los territorios. Nosotros queremos que sean escuchados y queremos que sean llevados a acción, que sean parte de las políticas climáticas, porque es importante señalar que nosotros tenemos la evidencia de que funciona y viene de los mismos territorios. Así que esa es nuestra dirección. Hacia ello apuntamos. Bueno, muy interesante. Creo que muchísima gente que está presente hoy está muy interesado en esto y les entusiasma y quieren involucrarse y les encanta escuchar sobre qué pasó con el foro de Nayeleni y con la prueba. Voy a leer la primera de las preguntas. Qué interesante lo de Nayeleni y cómo la gente puede involucrarse. Lo mismo, cómo puede la gente involucrarse con la cumbre de los pueblos. Así que Sophie y Bruno pueden hablar. Y otra pregunta, más allá de la concientización y de las protestas, ¿cuáles son las maneras más útiles para realmente darle apoyo a los movimientos agroecológicos? Así que Bruno, vos también podrías hablar de esto. Eh, y en Nayaneli se habló de la gobernanza local, de los sistemas internacionales que ya no funcionan, cómo todos juntos podemos abordar estos desafíos y cuál es la perspectiva que tenemos. Entonces, las preguntas básicamente es cómo puede involucrarse la gente. Sophie, muchas gracias. Estuve leyendo todas estas preguntas, son muy interesantes y me gusta cómo todo el mundo quiere involucrarse y quiere participar de esto. O sea, nos están hablando a nosotros. Nosotros contamos que es Nayeleni, es un espacio global de convergencia. Esto significa que como ciudadano global, todos pueden ser parte de Nayeleni, pero es muy práctico. Pero a lo mejor no es tan abierto como otro foro, que es un espacio abierto, todos pueden llegar. En Yelenis hay que tener una participación, hay que ser miembro de algo en particular, hay que pertenecer a algún movimiento en particular, porque es un espacio para la justicia climática. ¿Qué es lo que ustedes están reclamando? ¿Cuál es la actividad clave que ustedes están desarrollando? Eh, Otro es una plataforma de convergencia.
yo aliento a las personas que identifiquen a cuáles son las organizaciones de sus países que ya son partes de Ñeleni. Por ejemplo, si ustedes son miembros de algún movimiento femenino, ustedes pueden ser parte de Ñeleni. O a lo mejor ustedes vienen en representación de la región, porque ustedes pertenecen a una región, porque en la región hay organizaciones. Por ejemplo, necesitamos esa información. Es decir, no está abierto para cualquiera que quiera entrar y salir. Es un lugar en donde la gente puede ser parte de esto, como por ejemplo de África. Nosotros tenemos una coordinación de Ñeleni en África porque esto está estructurado, es una estructura bien organizados. A lo mejor yo, por ejemplo, vengo de un movimiento femenino de África y fui nominada por este movimiento para ser parte de Nayeleni. Así que estoy allí, represento solo a mi región, sino a las mujeres de los movimientos de base. O sea, es esta convergencia por la que abogamos. Tiene que ser un movimiento bien organizado. Antes de pasar al nivel global, tenemos que estar organizados localmente o regionalmente. Para que ustedes puedan ser parte de su región, también tiene que ser antes un espacio de convergencia local que pueda escalarse a nivel regional. Así que es muy importante que quienes quieran participar en Ñeleni cuenten qué hacen. Es muy importante que sean parte de un movimiento local. No hace falta que sean parte de un movimiento global, simplemente organizarse desde el punto en donde ustedes se encuentran. Así que, de hecho, pueden participar de manera activa en Yeleni, organizándose previamente a nivel local y regional después. Bruno, what about the People's Summit? Bruno, ¿y qué pasa con la cumbre de los pueblos? Creo que puedo continuar con mucho de lo que dijo Sophie sobre Ñeleni. Yo creo que la primera particularidad de este proceso, a la cumbre de los pueblos va a ocurrir en Belén. Es una construcción muy rica de nuestros camaradas, de nuestros compañeros del Amazonas. Esta es la primera COP que va a incluir una banca o un sitio para los representantes del Amazonas. El Amazonas, la zona amazónica, es un protagonista muy importante porque es el centro de las políticas climáticas. O sea, es muy importante ocuparnos de qué es lo que ocurre en Amazonas. Esto también tiene que ser, por ejemplo, con una universidad pública que muestra cuáles son las luchas de la sociedad civil, por las luchas por la democracia en Brasil. Es un espacio abierto, pero es importante señalar de cómo podemos organizarnos. El punto de entrada para nosotros en la Cumbre de los Pueblos es no tiene que ser a nivel individual, no pueden ser individuos, son movimientos y organizaciones que firmen el manifiesto de la Cumbre de los Pueblos, que esto está disponible en el chat, en la página web y en las redes sociales. La página es Cúpula dos Povos en portugués. Acá se mencionó en las preguntas y en el chat, todos los ejes son parte de estos procesos organizacionales. Los procesos organizacionales que llegan a esta cumbre de manera organizada, valga la redundancia. Este es el punto de entrada. La cumbre está abierta
cuanto más manos tengamos, cuando más personas o cuanto más organizaciones estén dispuestas a ayudarnos mejor para hacerlo de manera colectiva. Y este sería el primer paso para poder ser parte. Hay muchísimos webinars, seminarios, acciones territoriales que están realizándose en este momento para llegar a la cumbre de manera más organizada. Y también el 15 de noviembre es el Día de Acción Global, que es muy importante. Yo sé que no todos van a poder estar en Belén, pero sabemos que están invitando a gente que se organicen en sus territorios, en sus países, en sus áreas, para armar una suerte de acción colectiva el día 15 de noviembre. Y la segunda pregunta, cómo están trabajando en la acción climática, cómo pueden darle soporte a las soluciones de la soberanía alimentaria y de acciones agroecológicas, como mencionamos antes. ¿Qué soluciones en este sentido? Creo que tenemos muchas palabras claves y muchas ideas que surgieron hoy, pero me gustaría enfocarme en esta idea de convergencia, porque aprendimos muchísimo de esto. Yo creo que estos espacios que mencionamos, en estos espacios, estos movimientos, estamos tratando de aprender unos de otros y esto es una manera muy rica de poder aprender juntos y cómo poder unir todas estas ideas. En mi opinión, las conexiones que tenemos, por ejemplo, en Brasil, por ejemplo, pensamos cómo la agroecología se puede relacionar con las conversaciones sobre el clima, cómo puede dársele a eso una articulación nacional. Y por otra parte, decidimos o nos dimos cuenta que están conectadas, que están entretejidos y entrelazadas, pero ¿cómo hacemos que esto se haga visible? La ANA, la Articulación Agroecológica de Brasil, ha hecho investigación y demuestra que y logramos hacer un mapeo de distintas experiencias en Brasil que conectan la agroecología y la justicia climática. 500 experiencias fueron mapeadas, fueron puestas en este mapa y se mostró cómo en cada uno de sus territorios locales se unen estas ideas, se unifican. Yo puedo compartirles esta información en el chat. Nosotros queremos darle visibilidad a todo esto. En el Congreso Nacional de Agroecología, que se realizará la semana próxima, y en la Cumbre de los Pueblos en noviembre, habrá muchísimo material. Y yo creo que esto es inspirador. Eh, Necesitamos ejemplos de cómo, ejemplos prácticos de cómo podemos llevar adelante estas acciones. Es inspirador que estas ideas, por ejemplo, tenemos territorios, en Brasil tenemos 500, hay muchísimos más, sabemos. eh, Después de 30 meses de movilización, logramos identificar a 500 territorios con sus evidencias, con sus testimonios. Yo creo que esta es la vida real de las personas. Así que creo que es un ejemplo práctico de convergencia y también sé que hay muchos más, pero necesitamos ponernos en contacto entre nosotros para poder hacerlo juntos, ¿no? Sí, por favor, agrega ese link en el chat, así lo podemos compartir. Gracias.
Shamali, hay una pregunta en relación a Nayeleni, si se trató el tema de cómo los sistemas de gobernanza internacional están fracasando en su mandato y cómo se puede abordar esto. ¿Estas perspectivas surgieron en Nayeleni? Bueno, gracias por la eh, pregunta. No es que se sacó el tema, sino que se discutió en casi todas las sesiones, ¿no? El fracaso, la falla de los procesos de gobernanza a múltiples niveles y especialmente a nivel internacional y nivel regional, a los niveles globales, ¿no? En los que hacemos esto. Entonces, bueno, no hubo una única respuesta a esto, ¿no? Entonces, les voy a dar un rango de respuestas en donde, bueno, estamos convergiendo en relación a dónde podemos avanzar. Porque en realidad, si es posible fortalecer la gobernanza de, de abajo hacia arriba, porque ahí es a donde está la democracia participativa, ¿no? Porque la democracia no es solamente participar una vez cada 5 años en un acto electoral, porque lamentablemente hay una democracia procedimental con muchos fascistas en el poder, ¿no? Y también hay regímenes corporativos, oligarquías en el poder, ¿no? Hay toda una serie de valores que van con la democracia, la participación, la agencia, la autonomía, ¿no? El fortalecimiento de los territorios y demás. Entonces, incluso cuando vemos sistemas de gobernanza dentro de un régimen político, muchas veces hay experiencias que se compartieron entre los delegados y muchas veces los funcionarios entienden mejor las realidades de lo que está pasando porque están allí en esos territorios. Entonces, cuantos más oficiales de gobierno, funcionarios de gobierno estén dentro de estos sistemas de gobernanza y que estén incorporados, incluidos en los territorios, entonces van a poder ofrecer mayor respuestas. Pero bueno, hay problemas, ¿no? Porque hay algún tipo de alienación, ¿no? De las personas que están en los territorios. Y hay un gran problema en Naciones Unidas en relación a la expansión del control corporativo que está ocurriendo, no solamente en los sistemas alimentarios, sino en la expansión del control corporativo, que también tiene que ver con la crisis de liquidez, las distintas crisis financieras y demás. Entonces hay también una creencia en un abordaje de cierto tipo liberal o un abordaje neoliberal a a todas estas temáticas. Entonces, bueno, la marea va a terminar por hundir todos los barcos y está este gran tema de Naciones Unidas y la sensación general es que necesita ser radicalmente reformada, ¿no? En donde los territorios y los países tenemos que hacer presión de abajo hacia arriba para que haya representantes que realmente representen los intereses de quienes están en el terreno y no al revés, que no representen los intereses sesgados de corporaciones y no de cómo se hace todo, ¿no? El business as usual. Hay como un terreno en donde se está luchando, ¿no? En las Naciones Unidas o en espacios regionales. Es todo un terreno de batallas que va a ser ocupado por fuerzas que pueden ser más antagonistas o más a favor de las divisiones, pero tenemos que poder nosotros dar esta lucha. Pero bueno, ¿cuál es nuestra estrategia y cuál es la política real? No podemos romantizar estos espacios. Tenemos que, pero igual tenemos que seguir luchando, tenemos que poder salvar todos los espacios en donde podamos estar. Cada declaración que ganemos, si es un párrafo dentro de una declaración, lo tenemos que considerar como una victoria, pero no necesariamente como que estamos ganando toda la batalla, ¿no? Pero tenemos que seguir en cada uno de los espacios, siguiendo, moviéndonos hacia adelante, pero en toda esta agenda política tenemos que seguir trabajando en pos de la declaración en relación bueno, esta pregunta que se hizo. Bueno, gracias.
Bueno, para ir resumiendo, bueno, nos quedan un par de minutos más, pero sería lindo si cada uno o cada una de ustedes tuvieran que dar un mensaje a las personas que estamos aquí hoy, ¿no? Algo para aprender de todo el debate que tuvimos hoy, desde su perspectiva, ¿no? Muy breve, una frase o dos. ¿Quién quiere arrancar? ¿No? Como palabras de cierre. Bueno, voy yo y gracias. Bueno, creo que voy a tomarlo de como ha preguntado uno de los participantes, ¿cómo pueden ser ¿cómo podemos ser parte de los procesos? Algo que nos tenemos que llevar hoy es que cada uno de nosotros, si queremos estar involucrados en este momento tan crítico en donde todo desaparece muy rápidamente, sean parte de algo, hagan algo. Organícense, porque muchas veces esperamos a que nos organicen y a veces no hay que esperar a que nos inviten a espacios. Podemos inventar nuestros propios espacios. Ahora sabemos las conversaciones, sabemos de qué es lo que se está hablando. Podemos empezar a inventar nuestras propias conversaciones a nivel base, en pequeñas comunidades, en vecindarios, en aldeas. Hablemos de cambio climático, hablemos de soberanía alimentaria, de agroecología. Hay tantos recursos disponibles. Hay organizaciones que están haciendo trabajo fantástico. Hay apoyo en cuanto al aprendizaje entre pares. Todos los días hay cosas que se pueden usar. Entonces, no esperen a ver que algo ocurra. Sean ustedes el cambio que quieren ver. Gracias. Muy lindo. Bruno, bueno, sí, en la misma línea, creo que tenemos que construir convergencia. Creo que esta era la idea de este webinario, ¿no? Unidos en la lucha. Creo que es una invitación abierta a seguir haciendo esto juntos y tenemos que sacar provecho de esto. Para mí, la idea principal es convergencia, aprendizaje conjunto, actuar juntos, hacer cosas de manera colectiva, porque la fortaleza viene de allí, ¿no? Como dijo Sophie, estamos haciendo esto con las respuestas que tienen que venir de los territorios, que provengan de nuestras vidas. Y sí, tenemos que hacer esto juntos. Gracias, Thanks. Just muchas adding my gracias. voice to that. Shalmali, sí, bueno, quería agregar mi All the voz a esto. or at least all the constitutions that I've read. Todas las constituciones que yo he leído de los distintos países y la Carta de las Naciones Unidas dice nosotros el pueblo, nosotros el pueblo. Yo creo que tenemos que decir nosotros somos el pueblo y no quienes se sientan en los directorios o en los congresos o los parlamentos o lo que sea o que están volando en primera clase en los aviones. Nosotros somos los pueblos de los países, nosotros los pueblos de Naciones Unidas. Estamos reclamando ese poder. Reclamando el poder, tenemos que construir convergencia, interseccionalidad, internacionalismo y solidaridad a nivel global. Entonces, me hubiera gustado estar en Belém, pero en realidad nos vamos a organizar el 15 de noviembre en toda Asia, de distintos territorios. Entonces, para mí esto es importante y obviamente tenemos que aprender a cómo aprendemos. Siempre es importante aprender a aprender. Así que bueno, muchísimas gracias a todas las personas que están aquí en este webinario. Para mí fue muy bueno aprender. Bueno, muchísimas gracias, Shalmali, Sophie, Bruno. Muchas gracias a quienes están aquí en la audiencia, a la Red de Acción por el Clima, a los coorganizadores y también a las intérpretes. Muchísimas gracias por todo el trabajo duro detrás de bambalinas. Bueno, entonces quédense aquí, encuéntrense con otras personas. Nosotros somos el pueblo, únanse al movimiento. Muchísimas gracias.